este módulo referido a compras, y vamos a llegar a un tema que pocas veces se ve así junto en las compras, que es el impacto de los inventarios. Eso supone, y eso lo van a aclarar ustedes, porque vamos a hablar de los inventarios desde el concepto general, lo más general, como siempre hacemos, vamos a hablar de lo más general, vamos a ir llegando a lo que es el impacto de los inventarios en las obligaciones aduaneras, porque los inventarios son, para la autoridad aduanera, son bien importantes, porque son el medio idóneo que tiene la autoridad en general, ya sea de impuestos internos o aduanas, para descubrir cosillas en las empresas. A ver, está muy bien. Pero también sirven para las auditorías internas, para un due diligence, cuando una empresa quiere comprar otra o hacer una fusión, se examina el tema. Porque los inventarios arrojan mucha información, es como un examen de sangre, diría yo, para nosotros, ¿verdad? Un examen que los hacen ahí. Y ahí descubrimos cómo andamos de salud, es lo mismo el tema de inventario, ahí se ve la salud de una empresa, qué tan saludable está o qué tan enferma anda, qué enfermedad tiene. Entonces, esa es la importancia que tiene en general en el comercio exterior. Ahora, desde la óptica de la compra o las compras, no sé, por mi experiencia, yo diría, por lo que tengo ya de estar en estos temas, que muchas veces desde el área de compras esas cosas no se persiguen. Porque uno dice, no, si yo como en el área de compra yo estoy, a lo que me dice gente que hay que comprar esto, lo compro. Yo busqué lo compramos, lo traemos. Que la gente de venta dice, mire, traiga esto, que la moda, la tendencia, esto es lo que se va a vender, esto se trae. O lo que dice producción, se trae el área de producción, mire, esto es lo que se va a producir, o esto es lo que requieren los clientes, etc. Entonces muchas veces uno, en el área de compra, es como que se desconecta del tema de los inventarios, pero no, yo creo que ustedes, si están en el área de compras, tengan presente de que hay un impacto y que lo que hacemos ahora, en el tiempo se va a reflejar. Y a veces son cosas que ciertamente no son decisiones de ustedes, pero que si nosotros alguna cosa no la hacemos bien, va a quedar la huella y va a quedar aquí, los inventarios. Algunas contradicciones, algunas cosas que se ajustan, no las corregimos, las dejamos pasar, con el tiempo se van a revertir. Es como uno cree que puede dejar un cadáver debajo de la alfombra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está muerto. Entonces lo mismo, vamos a ir viendo. Pero vamos a partir el enfoque, como el enfoque de inventario es multidisciplinario, y por cuestiones de agenda, yo no voy a poder estar ya 2 sábados seguidos, más compromiso afuera. Entonces, tenemos el apoyo del ingeniero Moreno, que maneja el tema de inventario. Entonces, les hablamos que para dárselo completo, vamos a hacer los enfoques. El enfoque logístico, porque para que ustedes también vean el enfoque logístico que tiene su impacto en la parte logística, en los manejos inventarios, y esta parte. Entonces, repito, la parte conceptual, la parte, vamos a ir viendo la parte de lo que requiere la legislación salvadoreña en el tema de inventarios, y luego entramos al tema de la aduana. La aduana puede moverlo en general, como digo yo, una auditoría, aunque estén ustedes fuera de los regímenes especiales, un mecanismo de control que tienen las dos instituciones. Y ahora que hoy sí, ya es oficial, que vamos a entrar a una unión aduanera, ¿verdad? Posiblemente ya se están preparando las aduanas para esto, para hacer pruebas pilotos, etc. Claro, las que tienen ventas regionales de cosas que producen ustedes y venden a otro país, sí, también va a llamar la atención, porque creo que ya les había adelantado de que ya la aduana como tal no se va a meter en las ventas regionales de productos hechos en el país, obtenidos o producidos en el país. ¿Y cómo va a ser eso? ¿Quién lo va a hacer? La Dirección General de Impuestos Internos. Eso es una prevención de aduana. No, ellos, y sobre todo que el kit del asunto, de la agilidad que se está ofreciendo, es que pasando la frontera, si son productos que están en las listas de libre circulación, que van a ir con una fiduca, esa la aduana no la va a ver, la va a ver la DGI. Y la DGI ni siquiera se va a meter más que a que se pague el impuesto
si estamos importando o comprando, que se va a llamar adquisición ahora, o sea, que estemos adquiriendo bajo el tema a un proveedor hondureño o guatemalteco, lo que DGI va a ver es que se pague el IVA. Pero no está renunciando al control la DGI. La DGI va a controlar. ¿Y cómo va a controlar? Se ha dicho que puede ser antes, probablemente las cargas pasen por rayos X, eso la aduana lo está administrando, pero prácticamente el control principal del impuesto interno de DGI va a ser los inventarios. Siempre los inventarios. Porque los inventarios siempre, como digo, es el instrumento idóneo para ejercer control. Entonces, dicho esto, repito, vamos a tener este enfoque ahora y el martes, ¿verdad? Nos vemos el martes. A ver, no van a poder venir. Ya les dijeron que no a la empresa. Nosotros estamos en cierre de mes, así que no es imposible y tenemos semana corta, así que... Sí, es difícil, ¿verdad? Pero de modo es que... Y todo esto relajo lo estamos haciendo por el mismo ISAFOR, porque el ISAFOR empezó tarde y como el gobierno supone que va a terminar en noviembre el apoyo, entonces hay que correr con el financiamiento apoyo que están dando ellos, si no, no lo hiciéramos así tan sacrificado. A mí me ha tocado pesado, he estado dando capacitaciones jueves, viernes, ahora, sigo lunes, martes, seguido, para poder salir y como me voy de viaje también eso me frega, tengo que dejar todo lo que pueda ya dado. Entonces esa es la mecánica que vamos a tener. Vamos a empezar ahora con esto, luego viene Moreno, el ingeniero Moreno, a completar la parte que le he pedido a él que siempre lo haga de la óptica de tu compra, ¿verdad? Y como él tiene una experiencia práctica, pues creo que nos va a ayudar. Entonces aquí hay algunos conceptos de inventarios o stock, como se conoce en inglés, y me gustó esta definición de este autor español, Miquel Manuelón Torres. El concepto de un inventario es una provisión de artículos, mercancías, bienes, que está en espera de su utilización posterior con un objetivo de, o sea, disponer de una cantidad, la cantidad necesaria, que es donde ya viene la técnica de la buena compra, atinarle a la cantidad. Claro, a veces ustedes tienen que decidir sobre eso, probablemente hay alguien más que está considerando qué cantidad es la necesaria. A veces los compradores, yo no sé si ustedes deciden la compra o se la sopla a alguien ahí de pide esto, mire, no sé, el caso suyo, usted tiene la área. No, nosotros tenemos el supply planner y el demand planner y junto con los compradores regionales, así que... Ellos son, y a veces ni siquiera ellos, la marca en la que deciden. Hoy va el color amarillo, hoy va el color no sé qué, la moda, ahí no hay para dónde, ¿verdad? Pero el atinarle a la cantidad precisa, a veces sí es posible. Eso es y a veces uno que está en el área, la gente que está en el área de compra a veces sabe más, puede atinarle más que el mismo comprador profesional, decir en estos casos que son corporaciones, o más al de producción. Uno ya más o menos, ya hay gente que ya tiene tanta experiencia que hasta ya sabe los meses del año, decir, mire jefe, mejor traiga tanto, mire, mejor traiga más, porque fíjense que viene, ¿se acuerdan? Mejor tengamos un sobrestock de tanto, porque verdad, ya tiene ese dominio. Espero que usted llegue a tener ese dominio con el tiempo, asesorar a su jefe, decir, mire jefe, mejor no, mejor sí, la cantidad necesaria. Ahora, como yo siempre digo, como estamos en Centroamérica y en El Salvador, Centroamérica, siempre el tema de la cantidad necesaria hay que repensarlo, ¿verdad? Porque aquí de repente quedamos desabastecidos por N razones. Que mire que Nicaragua está el problema de Nicaragua, que posiblemente va a seguir, lamentablemente. Entonces uno dice, pero yo, ¿y qué tal? Si, imagínense la gente que está trayendo carne de Nicaragua, los supermercados, de repente va a haber escasez de carne aquí. ¿Cómo traemos la carne? Está parado, pues. Hay que buscar otro lugar de abastecimiento, más lejano, más caro. Situaciones como esas son las que se pueden dar en nuestro país, ¿verdad? Que uno de repente tiene un problema. Que mire que ya el puerto se complicó, el puerto Santo Tomás de Castillo, ustedes vieron la crisis que se dio, ¿verdad? Porque no pudieron atender toda la demanda de barcos llegando, etc. Que la carretera, vaya, probemos con el puerto de Puerto Cortés, pues. Puerto Cortés está bien bonito ese puerto. Buenos días.
está bien moderno por el tema de la inversión que tiene, está manejado, pues, manejado por una empresa privada, y el puerto está muy bonito, dan ganas de llevar la cara para allá, pero en realidad uno no deciden las navieras. Pero digamos que las navieras, sí, vamos para allá. El problema es la carretera que une, y eso es el problema principal. Ahora con la unión aduanera, una de las aduanas que se va a usar para plan piloto va a ser el puerto, que se está remodelando. Esa va a ser una de todas. Tal vez eso pienso. Yo creo que los hondureños, como cada país tiene su estrategia, ellos dicen, nos conviene impulsar el puerto. Unos clientes naturales del puerto pueden ser los salvadoreños. La carretera es la que nos da problemas, metámosle la carretera y a la aduana. Entonces ellos le meten plata a esa carretera, aunque es difícil porque la carretera igual es montañosa. Entonces los transportistas, y dicen los transportistas, sí, pero vaya, que me la dejen bonita la carretera, pero es montañosa. Eso genera más costo de combustible y más riesgos. Entonces, pero no esa es la alternativa que se está manejando. En el momento, bueno, en el momento, Marcos, ¿me regala en el momento oportuno, como decíamos, la cantidad y en el momento tiene que ver con atinarle a esto y ser uno realista. Estamos en Centroamérica, cualquier cosa puede ser en el lugar preciso, y este es el gran desafío que el jefe quiere, los jefes quieren, el mínimo costo. Ay, que hagamos magia, mágico, ustedes ahí haciendo todo eso, por eso es el deber ser de lo que se espera, ¿verdad? Ahora bien, desde el punto de vista alimentario lo pueden ver nosotros, hay dos conceptos, enfoques, ¿verdad? El inventario, hay que resolver este problema, ¿verdad? El problema de que tenemos, ¿verdad? Que hay, qué tipo de mercancías, cuánto hay, a dónde está, qué grado de exactitud tenemos, porque uno se da sorpresa porque cree que tiene algo y no lo tiene. Buenas, por ejemplo, lo típico en la bodega, ¿verdad? Mire, fulano, tenemos stock de tal producto. Sí, ahí va, del sistema, sí tenemos. Pero preguntemos al bodeguero, mire, señor bodeguero, ¿tenemos tal producto? Sí, ¿no? ¿Cómo es eso? Está en la caja, pero está todo quebrado. ¿Se acuerda que le dije que lo habíamos recibido con daño y nadie dijo nada? Ahí está la caja quebrada. Entonces, no lo tenemos, no lo podemos vender. Entonces, eso es para saber exactamente qué es lo que tenemos y la clasificación del tipo de bienes que estamos manejando. Entonces, aquí hay dos visiones. La visión estática, que es como la foto que decimos, ¿verdad? Lo que tenemos en una fecha, en un momento concreto. Pero sabemos que en realidad los inventarios se mueven. O sea, no podemos. Es más, hay gente que se molesta cuando dice, estamos en inventario, cerrado por inventario. Vamos, hay que parar. Ahora, yo sé que hay empresas que eso cada vez lo van dominando mejor, ¿verdad? Que el cierre es mínimo. O a veces incluso uno está comprando y ellos están haciendo el conteo. ¿Está fijado ahí en Coffee Depot, por ejemplo? Uno está comprando y ellos están en inventario. O sea, tratan ellos de no afectar. Claro, pueden ser un stand o están pendientes de que si uno llega y agarra un producto, ellos inmediatamente dan el descuento. Y para eso ya vamos a ver que hay técnicas para establecer los inventarios. Alguien podría decir, hombre, ¿qué problema va a ser contar? Depende, ¿verdad? Las cantidades, las dimensiones del inventario, el tipo de inventario. Hay inventario, pues, ¿qué tal si yo tengo un inventario de vehículos? No hay problema, pues. 15 vehículos, ahí está. Pero si lo que me toca vender a mí es ferretería, imagínense la ferretería, los tornillos, nada. Nosotros me acuerdo, yo tuve la experiencia no muy grata en un inventario que en principio iba a ser fácil, porque nosotros, parte del servicio que se dio en esa oportunidad cuando yo trabajaba en esta empresa, era manejar el inventario a una transnacional. Y parte de la negociación con ellos fue, quédense ustedes con nuestro personal. O sea, nos metieron huelga. O sea, quédense ustedes con, primero las estanterías, llévense la vaina. Y el personal, llévense nuestro personal de bodega, si ellos conocen el producto, así se lo pueden. Sí, se lo pueden. Y nos dejamos ir y los contratamos a casi todos, eran como 11 fulanos ahí.
Y los errores de inventario fueron generados por ese personal. O sea, en la preparación de los pedidos, mandaban mal, hubo extravíos, un desastre. Por nosotros nos confiamos de que la gente manejaba el inventario y no es tan cierto. O sea, no sé cómo, claro, no es lo mismo. ¿Por qué? Ahí va la cosa. Tal vez en un inventario normal, saliendo de la aduana de mercancías en libre circulación, al final los reclamos los superamos, que mire, me mandó lo que no era, perdón, ya se lo mando a traer, nota de remisión, que lo recibí, ya lo metí en el inventario, vuelvo a meter en el CAT y lo vuelvo a entregar. No pasa nada. En la aduana no se puede hacer así. Y ese inventario que tenemos nosotros era inventario fiscal. Y ya eso, si salió y ya regresa, así no es tan fácil, porque aquí vengo de regreso, más que estamos en un parque de servicio, que la aduana está controlando lo que entra. Entonces, esa fue la diferencia. Creo que ellos estaban acostumbrados a ese desorden de que aquí me equivoco, me puedo equivocar, hago lo que no es, cuento mal, que no pasa nada. En la parte fiscal, lo que está bajo un control directo de la aduana, en una zona primaria, como es un parque de servicios, una zona franca, una tienda libre en el aeropuerto, un depósito para perfeccionamiento activo, es otra cosa. Ahí sí, cuidado, o un depósito aduanero general. Ahí ya no es igual. Tiene consecuencias y graves el estar haciendo uno manejando, llevar a un cúmulo de errores, de desajustes de inventario, trae consecuencias negativas. Y ahí vamos a lo siguiente, a la visión dinámica. Esa visión dinámica lo que se analiza es el flujo de entradas y salidas, lo que la aduana da en llamar la trazabilidad. Pregunto, ¿quién de ustedes está en regímenes especiales de sus mercancías? ¿Ustedes, Adolfo? Sí, ¿verdad? Sí. Ustedes están en un parque de servicios. Sí. ¿Quiénes más? Ustedes están pero no acá. En Panamá y en Miami. Ajá, están en Bonde, en Panamá. En Bonde de Miami y en Zona Franca en Panamá. Por ahí me han contado que Panamá es más. Hay un control. Es más relajado el control. Es más de relajado, la aduana. es más relajado que bastante más relajado. Por lo menos más relajado que los gringos son. Los gringos no perdonan nada. Pero los panameños, depende, no, es que aquí somos campeones. Aquí cuando le quieren complicar la vida a uno, la complican. Eso es por una tontería. Entonces, la visión dinámica es la que la aduana está tratando de hacer para aquellos que tienen inventario fiscal y sobre todo en el área, porque hay dos tipos. El inventario de bienes para un comercializador son diferentes para un productor. El comercializador se dice, no, él va a llevar un control de inventario de 1 a 1. Uno entró, uno salió. No hay transformación fácil, supuestamente. Pero depende, porque en el caso de este cliente que les decía yo, que era inventario, era una comercialización, yo decía, está fácil. Pero como eran cuestiones chiquitas, electrónicas, relay, que no sé qué, tornillos y que no sé qué, cosas eléctricas, switches y no sé qué, se complicó. Pero digamos que no es la complicación que tiene un inventario fiscal de un sector de la producción. Y ahí tenemos los que fabrican en zonas francas y los que fabrican como depósito para funcionamiento activo. Eso sí, porque ahí la aduana está utilizando lo que es la ley, más bien requiere lo que se conoce como un coeficiente de producción. Entonces yo tengo que decirle a la autoridad aduanera, mire, de esto, para hacer esta pieza he usado estos insumos y este es mi producto compensador. Entonces le doy una fórmula y sobre esa fórmula la aduana hace el cálculo de que si estoy haciendo no un uso correcto de los inventarios fiscales. Entonces es más complicado y hace la famosa trazabilidad y la aduana lo requiere de un punto de vista muy ideal, muy alejado de la realidad, que por cada declaración el productor lleva un control en toda la línea de producción por declaración y no es cierto. La mayoría traen los materiales, las materias primas en una declaración, entran a la línea de producción, ahí nadie se van acordando de las declaraciones ni nada, ¿verdad? Hasta gracia me causa cuando me acuerdo de todas las anécdotas que me han compartido a personas que están en el área de import-export, por ejemplo, un DPA, una zona, sobre todo los DPA, porque ellos tienen el tema adicional de un plazo de permanencia. Y pues esas mercancías tienen que estar ahí hasta
un máximo de 12 meses que no se pueden prorrogar, aunque han hecho una reforma donde le han tratado de meter gol a la aduana, pero vamos a ver si la aduana se deja meter ese gol. El tema es que me cuenta una niña, ¿no? Me dice que yo, por estas exigencias de la aduana trato de estar pendiente. Una de esas, pasando iba yo por la línea de producción, cuando alcancé a oír, se acabó el hilo, la tela, no sé qué. Entonces el otro le digo, tráete de las bodegas tal cosa, y ella sabía que era el proveedor prohibido para el tema CAFTA, porque ese lote iba para Estados Unidos y ese proveedor era chino. Entonces ella se asustó y salió corriendo, casi impedir, ¿va? No, ¿qué están haciendo? Como ella es bien chiquita, ¿va? No, ¿qué están haciendo? Buenas. Me dice, no, ¿qué están haciendo? Y esto es CAFTA, no pueden meter, el proveedor tal no puede estar aquí. Tráela, te digo, maricazo, le dice. Y le digo, si tiene quejas, va a hablar con la gerente de producción. Aquí no nos está entreteniendo, que eso tengo que sacar este pedido y para mañana se tiene que ir. Y ella dice, bueno, digo, no, ¿cuál gerente? Pero le voy a decir al dueño, ¿qué están haciendo? Mire, jefe, no se meta, le deje que tenemos que entregar ese pedido mañana. Bueno, claro, son unas cosas que a nivel de inventario fiscal le complican la vida a cualquiera. Entonces, bueno. Y esto es lo que la aduana está tratando de hacer con los reportes trimestrales. Es lo que la aduana, como es una burocracia, la idea tal vez no era mala, de hacer que la gente diera reportes, pero ellos no analizan los inventarios. El día que se ponen de verdad a hacer un análisis de inventarios, ahí van a encontrar ellos muchas cositas, ¿verdad? Que para algo típico de los inventarios fiscales que hace alguna gente es hacer ajustes a la brava. Le dicen, mire, y esta declaración, usted bájele saldo, le vamos a bajar saldo aquí, incremente el coeficiente de producción. Matemáticamente le incrementan el coeficiente para que rebaje el saldo, claro, matemáticamente. El problema es cuando llega a la aduana alguna vez la aduana ha intentado hacer el análisis, porque yo les decía, si usted hace ese bajón de un mes, de un trimestre a otro trimestre, lo puede hacer. El tema es que si la aduana va y le dice, o sea que le fue bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mire, redujo inventario, ¿qué quiere decir? Que vendió más. A ver, deme las facturas de venta, ¿a quién le vendió esto? ¿Dónde está? Y no hay nada. ¿Qué va a pasar? Ese es el problema. Pero digo, los inventarios son instrumentos de control que le sirven a la autoridad en general, ¿verdad? Y también a los auditores externos. Y por otro lado, a lo interno de la organización uno encuentra siempre, ¿verdad?, que hay como dos visiones que están eternamente opuestas: el interés financiero de la organización y el interés comercial. Entonces ahí empieza el jaloneo que uno, no sé, ustedes lo viven o lo han sufrido alguna vez, yo lo he presenciado, ¿verdad? Porque para el financiero los inventarios son dinero, y sí, tienen toda la razón. Entonces él está muy pendiente de todo su costo, lo que me cuesta ese inventario, el costo de la obsolescencia, lo que se va quedando, lo que la tecnología va dejando. Dígame 3 productos que han quedado obsoletos en los últimos meses, o años, un par de años atrás. En tecnología le puedo decir un montón. Por ejemplo, las tablets están cayendo en la obsolescencia. Los celulares, todos los celulares anteriores, digamos, un Samsung S3, allá hace unos 3-4 años, es un celular obsoleto ahora, ya ni lo produce. Igual los iPhones, o sea, todo lo de tecnología va cambiando, no en un tiempo ya es obsoleto. Las computadoras blancas, por ejemplo, ya se consideran obsoletas ya. Voy a conseguir un DVD para ver una película. Ya no hay, casi las computadoras actuales ya no traen la bahía del DVD, por si acaso. ¿Por qué? Porque es muy fácil bajarla de internet. Una suscripción de Netflix, bajarle mejor para ver una película que estar buscando. O sea, todo eso va cambiando. Entonces, esa es la tecnología, un punto. Los cambios de tendencia, de moda y las pérdidas, pues sobre todo, buenas, las pérdidas por deterioro, por hurto, saqueo, todo lo que puede afectar a las mercancías. Y del lado de los, claro, el financiero está muy pendiente de que no vaya sobre stock, que no traiga más de la cuenta, que el producto no se me pegue, y a veces está presionando a la agencia comercial, pues dice, mire, haga promoción, porque mire, se nos está quedando este producto, y usted qué ha hecho, que sea de él o regalado, pero
o sea, al mínimo precio, pero saque ese producto, no se esté quedando con él, ¿verdad? Porque nos estamos quedando con muchos productos obsoletos. O las famosas promociones cuando ya están por vencer los productos, ¿verdad? Y eso también, por otro lado, la Defensoría del Consumidor también está al pendiente de que los productos porque ya están por vencer no deberían entrar a promoción comercial, ¿verdad? Porque ¿sí? Puede enfermar la gente. Pero ese es pero ¿qué dicen los comerciales, los que están en la venta o en el servicio al cliente? Mire, que tiene que haber producto, ¿cómo es que la estantería no va a haber? Mire, tenemos que tener nosotros precisamente para tener efectividad en la venta. Yo he hecho una promoción comercial, usamos una campaña de publicidad, y ¿cómo es que no voy a tener producto? Tiene que haber, pero mire, pero que no, pero es que compre lo justo. No puedo, le dice el comercial, aquí esto vamos a probar cómo nos va, ¿verdad? Entonces empieza a quejar lo jaloneo, ¿verdad? Y lo que procura, sobre todo el servicio al cliente, que no quede desabastecido, o al contrario, a veces ha ocurrido, yo me ha pasado como consumidor, que la empresa lanza una campaña de un producto y uno empieza a llegar a buscar y no llega, y no está el producto en el estanque, y eso cae mal. Mire, ya vino tal cosa, el otro me viene, ya, no, que y siempre le echan la culpa a la aduana. Es que en la aduana, se me dijo la semana pasada, ¿y cómo es eso? En la aduana empieza a atrasar un poco, son cosas, simplemente ha habido una mala proyección, o la gerente financiera le dijo al mira, no, te voy a autorizar la compra no de 20, no que de 10, prueben con 10 productos. Traen los productos y se van rápido. Ya la gente queda preguntando, y mire, a ver que se vendió, papá, vaya, pues otro día, y así, no, pero ¿y por qué no 20, jefe? Mire, si estamos vendiendo. No, que no. Eso es lo que pasa. Entonces encontramos nosotros que el financiero lo ve desde el punto de vista que hay un costo de posesión, un costo financiero, lo que me cuesta tener esa mercancía en el almacén fiscal o en el almacén propio, el costo que tiene ese almacenamiento, ese propio de terceros, costos de seguro, las pérdidas, la obsolescencia. Pero por otro lado el comercial le dice, pero vea el costo de no tenerlo. El no tenerlo significa perder ventas totales o parciales, perder competitividad con los clientes, y todo esto genera también costos administrativos, la pérdida de los clientes, costos de transportes de cargas que no están a tiempo, o daños a la imagen, ¿verdad? Pero como digo, yo me acuerdo una vez que una empresa transnacional hizo un lanzamiento de un producto, y yo dije, ay, qué chivo, voy a comprar, y de farmacia en farmacia me fui y no lo hallé, no había. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces vengo y hago mi reclamo y le digo, mira, esta es la tercera farmacia que visito y ya están ahí. Bueno, ellos tenían el afiche ahí, pero mira, aquí sí, me dijo, que ellos son buenos para vender, me dijo la dependiente, pero para abastecer son malos, me dijo. Miren, y aquí no es usted la primera que viene a preguntar. Eso también, con esas contradicciones que uno nota, ¿verdad?, dentro de las mismas empresas. Ahora, los inventarios los podemos ver desde varias ópticas, por la ubicación, qué fin tienen y la parte logística. Por la ubicación, uno dice, bueno, está en tránsito o en línea de salida, y aquí recuerden de que desde el punto de vista logístico, la mercancía, bueno, en logística en general, tenemos nosotros los famosos flujos, flujo físico, flujo de datos y documentos, y el flujo financiero. Y estos tres flujos son los que las autoridades o los auditores controlan. El flujo físico, la pregunta es, ¿y a dónde está el inventario? Es más, yo les sugiero que cuando tengan algún problema, verifiquen siempre para que no los maten de un susto cuando les dan la mala noticia de que algo está ocurriendo. Ustedes pregunten, ¿y a dónde está el inventario? Porque a mí me pasa cada rato. Fíjese que tengo un problema, que no hay que ir. Entonces lo primero que digo, ¿y a dónde está la mercancía? Entonces, es que no ha salido todavía. Pues hay margen para arreglar las cosas, pues. Estaba yo con un caso de una carga que viene de Colombia, fíjense qué lío. Viene la carga de Colombia, país de procedencia, pero originario de la Unión Europea. El gran viaje que hace la carga, sale de Gran Bretaña, va para Colombia, y de Colombia viene para acá. Pero lo querían meter con un certificado de origen colombiano. No, hombre, ¿y esto qué? Mire, y el criterio, nada, ¿verdad?
Pero al final, por la gran presión que hay, entonces, ¿a dónde está la carga? Pues no, si ya está en Colombia, pero ya salió, no, ahí está todavía. Resolvamos este tema en origen y después la mueve, pero, o sea, que hay tiempo de enderezar el asunto, no es como diferente que me dijeran, ya está en la, mire, no, ya está ahí. O sea, cuando salió, ¿verdad? El valor o costo de la mano de obra en la reparación, el monto del beneficio de quien efectuó el trabajo, así como las comisiones pagadas o por pagar a terceras personas, los gastos de embalaje, transporte y seguro incluidos en la reimportación. Entonces uno dice, bueno, pero si está con garantía, ¿cómo es eso? Bueno, vamos a ver. Y cuando las mercancías reimportadas hayan sido reparadas dentro del plazo de garantía concedido por el proveedor, el valor en aduana se determinará considerando únicamente los gastos y costos no cubiertos por la garantía. O sea que la aduana le va a pedir la garantía. Hay que guardarla, a pedirla. Pero se dan cuenta de que antes entraban sin pagar. Pero yo digo, a ver cuántas movidas encontró la aduana que digo, no, o sea, no creo que le vamos a cobrar para desistir que la gente utilice esta figura para. Acuerdo, mucha gente hacía eso de que hablaba al proveedor y decía, mire, cámbiame, ya no me mande a mí, ya mejor traigan, mándame uno nuevo. Mandaba. Entonces aparecía como que era una reimportación, no hay nada que venía nuevo. Pues todo eso ha servido para que se vaya depurando la redacción y la aduana ya pide pues que se incorporen los valores de la reparación, de los costos de la reparación, dependiendo cómo esté la garantía. Entonces, esos son, ¿verdad? Y lo que nosotros vamos a ver esencialmente como regímenes especiales que nos interesan son la admisión para perfeccionamiento activo, que es lo que decimos que hacen los DPA, depósitos para perfeccionamiento activo, los depósitos aduaneros, que acabamos de estar hablando de la IM7, que así conocemos el SIDUNEA, y lo que acabamos de agregar en el año 2007, 2009 se empezó a aplicar la Ley de Servicios Internacionales con el régimen de admisión temporal. Eso es lo que tenemos en los regímenes suspensivos. Entonces aquí tenemos el resumen y vemos nosotros, repito, los que nos interesan están en amarillo, esos son todos los regímenes, pero lo que nos interesa a nosotros por efecto del tema de inventarios son los depósitos aduaneros. Ya dijimos que es el depositario que garantiza por cuenta de él, y el control se lo lleva a la Dirección General de Tesorería, y por eso les comentaba de que el proceso es un poco más lento, en el sentido de que para hacer una entrada a un depósito aduanero, o sea, el e-time usted va a tener que saber calcular, para no irse mal, ¿verdad? Dar un tiempo que no es. ¿Por qué? El depositario del régimen de depósito aduanero, él tiene que darles una carta de aceptación, la carta de garantía, en donde él está diciendo que la garantía que tiene la global tiene un saldo que todavía les permite garantizar los derechos e impuestos que ustedes van a pagar, garantizados por cuenta de fianza de él. Entonces, ellos llevan su cuenta, ¿verdad? Dicen, tantos miles en la operación, me queda un saldo, pero todavía hay que ir a la Dirección General de Tesorería para que ellos le digan el visto bueno. Sí, es cierto, porque ellos también llevan su control, el control del almacén y el control de tesorería. Cuando la tesorería da el visto bueno, la carta de garantía ya se le lleva a la aduana para tramitarla. En tanto no se tenga eso, no se puede. Y muchas veces estos almacenes tienen una aduana de jurisdicción, que es ahí donde se va a presentar la documentación. Y puede haber una selectividad, obviamente, y si da rojo, ahí lo van a revisar. Se hace la revisión por parte de la aduana, si todo está en orden, se carga y se va a depositar, ya a guardar en el depósito. Porque hay dos tipos de depósitos. Hay unos depósitos que tienen delegación de aduana y otros que no. Los que no tienen delegación de aduanas tienen que ir, el usuario, el cliente, tienen que ir a la aduana de jurisdicción. Eso también atrás. Porque yo tengo que, uno, tramitar la carta de garantía, llevarla a tesorería, después regresar, ir a la aduana, a pasar la selectividad. Y casi dicen, bueno, no me acuerdo que en un tiempo que todas daban rojo. Entonces, claro, eran mínimo 3 días. Entonces, a mí me ha causado un gran estrés porque la carga tal vez ni siquiera había llegado a la frontera
de México con Guatemala. Tengo un cliente que era la carga era de México y no había ni pasado la frontera de Guatemala y ya la quería. Y yo decía, ¿y cómo vamos a hacer? Si hay que hacer que lleguen aquí y le den el tránsito al almacén, y luego de eso tenemos que a San Bartolo y luego hacer ese trámite y luego irle a guardar al depósito. Entonces 3 días de barato como mínimo, corriendo y ahí todo a hacer 3 días y otros 3 días o 2 para salir, ¿verdad? Porque los desprendimientos, como vamos a ver, igual se transmiten, se presentan y lleva su tiempo. Entonces, sí, bien, puede ser una semana. Entonces, y piensen, cuando no hay, lo peor es cuando la Dirección General de Tesorería se va de vacaciones. O sea que ya mañana se va de la ley, se va de vacaciones. ¿Pudiera hacer un ingreso ya ahorita a un almacén de eso? Si la dirección ya no se puede. ¿No? También en la planificación implica eso. Entonces depende, si la gente dice, no importa, puedo vivir con eso, siempre y cuando estén enterados. Está bien, porque me da el bono de certificado de depósito, que es lo que yo necesito para ir a qué sé yo, a que me den garantías o es mi capital, a esa gente que tiene líneas abiertas con los bancos, la línea de crédito, línea de capital de trabajo. Y la condición que los bancos le dan es que le doy el dinero, pero usted, tu materia prima, me lo tiene que traer a este almacén. Y está ya, son gente, a veces son vinculados aunque con la ley de bancos se trató de que los bancos solo se dedicaran a eso, ¿verdad? No tuvieran relaciones con otras actividades. Siempre hay alguna vinculación con bancos. Entonces algún banco le va a decir, mire, sí, le vamos a dar el préstamo, pero toda la materia prima la va a tener que llevar a ese, no sé, para control también del banco. Tiene lógica, no lo va a ocupar para comprar un carro. Entonces por eso se le pone esa condición. Entonces eso es en el depósito. Hay que tener en cuenta, repito, el tema de lo que implica el visto bueno de tesorería. Yo recuerdo que hace unos años se habló de que se iba a automatizar, que ya no fuera necesario ir a sacar el visto bueno de tesorería, lo que se pudiera hacer en línea. Pero no sé, al final creo que no. Preguntaba yo hace poco a alguien de aduanas si se había hecho, parece que solo se empezó a hacer, pero no se terminó. Es que sí, el problema, que hay que ir a hacer. Tenemos, ya hablamos, ¿verdad?, la admisión temporal para perfeccionamiento activo, que básicamente en El Salvador no requiere garantías, el único país en Centroamérica que no requiere garantías para los DPA. Yo creería que una de las cosas por las que la gente se siente desesperada es porque la aduana siempre está auditando, controlando, pidiendo reportes trimestrales de inventario y todo eso. Por lo que como no hay garantía, y tal vez digo, en otros países no sería tanto el agobio, porque como hay la garantía, entonces el fisco dice, bueno, si estos se van, yo aquí les cobro con la garantía. También ya está bueno tener garantía, no sé cómo se ve, ¿verdad? Al final porque acuérdense que la garantía no tiene el costo financiero, y no es que le voy a poner al fisco los $150,000, los 2 millones ahí, no, es una fianza la que uno da. Y tiene un costo financiero, pero no es igual a tener para esos líos de la auditoría y todo eso. Ahora, si hay la admisión temporal para perfeccionamiento activo fuera de la ley de zonas francas, pues usted va y lee la legislación, se van a dar cuenta que se puede. Una empresa industrial pudiera optar a este régimen. El problema es que en el país no se ha desarrollado. ¿Quién lo debería desarrollar? Pues la aduana, ¿verdad? La aduana, lamentablemente, solo se parte como que solo los DPA existen, pero una industria pudiera, en mi opinión, pudiera optar para el régimen. Lo que sucede es que a veces las aduanas son muy quisquillosas en el tema del control, para decir, no podemos, ¿cómo vamos a controlar su operación, lo que entra, lo que sale, cómo no, ¿verdad? Entonces a la fecha no se ha desarrollado. Y lo que nos interesa a nosotros es, como hemos dicho, la ley de admisión temporal bajo la ley de servicios internacionales. Esa, en definitiva, tiene la ventaja de que no requiere una garantía.
Y esto incide obviamente en el costo logístico de la operación. Otra de las características de los regímenes suspensivos temporales es que principalmente están dedicados a los procesos que conocemos como TER, no lo olviden, transformación, elaboración o reparación. Sin embargo, si ustedes van a ver nuestras leyes zonas francas, de reparación no se habla, más que cuando alguien manda a reparar un equipo. O sea, la actividad como tal de reparación no tiene mucho desarrollo. Pero reparación de equipos tecnológicos sí está en la ley de servicios internacionales. Eso se lo digo porque ahí está la ley y yo digo que poca gente la está usando. Siempre creemos que la ley de servicios internacionales es solamente para actividad logística, pero la ley de servicios internacionales tiene otras actividades: reparación de naves, aeronaves, producción cinematográfica, doblaje de voces, servicios médicos hospitalarios, servicios de oficina, como BPO, todos los servicios business como el nombre en inglés, pero que se hace, qué sé yo, planillas, se hace call center, también está con la ley de servicios internacionales. O sea, la ley tiene más actividad, no solamente la logística. Y una de ellas que me llama la atención es la reparación de equipos tecnológicos. ¿Por qué me llama la atención? Porque hay muchos jóvenes que también pueden ser emprendedores y conseguir, pues, que sea recuperación de materiales, reparación, muchas actividades que se pueden hacer en El Salvador y que están contempladas en esa ley, y la beneficios fiscales, que es interesante. En función de la destinación aduanera, pues ya le dijimos que la destinación aduanera es el por qué o para qué. En el caso de la admisión temporal para el funcionamiento activo, esa es la destinación, proceso de transformación o elaboración. Y los controles que se tienen de parte de la aduana van en función de controlar, en función de verificar que las materias primas que se traen exentas de impuestos se utilicen para esos procesos. Es lo que anda viendo la aduana. Y esa es la razón del por qué les piden los famosos reportes trimestrales. Sus colegas de una más tienen que estar presentando reportes trimestrales, aunque se haya cambiado la marca, igual es lo que va a tocar. Los reportes trimestrales son 5 anexos que se mandan a la aduana: uno con información administrativa general, el otro que hay que reportar las materias primas, hay otro que hay que reportar productos terminados, el coeficiente de producción, y el final ya es el consolidado de todo, que es la famosa hoja de ¿cómo le llaman? De cargo y descargo, pero tiene su nombre, la ley, cuadro demostrativo de descargos. Y eso es lo que se trimestralmente hay que estarle mandando a la aduana. Y si no se presentan los reportes, puede haber riesgo de desconexión de parte de la empresa. Estaba yo viendo la reforma que han hecho y da la duda de que si eso ya no lo va a poder hacer la aduana, porque con la redacción en la que se ha hecho no queda muy claro. Pero bueno, veamos entonces lo que son también en cuanto a la operación. Otra destinación importante es la logística. Y ahí tenemos los dos regímenes. En lo que es el depósito aduanero como tal, la GL7 que acabamos de explicar, y la admisión temporal bajo la ley de servicios internacionales, que es muy propia de El Salvador. Aunque yo les estaba comentando de que me he enterado de que hay otros países que quieren tomar la idea, porque la idea de la ley de servicios es buena en el sentido de que agiliza la operación. Y que no, porque pónganse a pensar ustedes, un inversionista extranjero que no quiere incurrir en costos de establecimiento, porque cuesta establecerse en un país. Entonces él le da el inventario, su inventario, a un usuario directo de la ley, o sea, estas empresas que están operando ahí, para que le administre el inventario. Y él se dedica desde ya a hacer la venta. Entonces ya le dice, colóqueme esto, el producto de tal país, este en tal país, esto en tal país. Y no tiene que venir a él a abrir una operación en El Salvador. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros, los salvadoreños, a pesar de esto, no tenemos las condiciones apropiadas
para hacer logística, porque no nos engañemos, no tenemos, solo tenemos un puerto, Acapulco, el otro ahí está todavía, que no se logra la utilidad. En nuestros aeropuertos, cuando uno va a otro aeropuerto se da cuenta que es bien chiquito de nosotros. Cuando uno va dice, no, que ver. Aquí en la región, Costa Rica, vamos a Panamá. Chiquitita la operación. Entonces, incluso en carga aérea, ustedes si van a ver la estadística de CEPA, nosotros ya tenemos un tope, tenemos varios años que estamos ahí como en un tope y no subimos la carga aérea. Claro, la carga aérea es exportación. Es decir, que nosotros nuestro nivel de exportación por vía aérea no crece, porque tal vez no hay el nivel de producción que se requiere hoy día para considerar que no hagamos abasto saliendo nosotros con carga, no, tenemos nosotros. Pero por medio de esta ley de servicios internacionales es que estamos logrando generar volúmenes de carga que vienen a El Salvador. Ahí sí. Ahora lo que ustedes traen, ¿cuánto nos será? Eso, más lo otro, es donde uno ve el crecimiento de las cifras que ha aumentado la operación, porque se ve que tiene el beneficio de la ley y permite la distribución regional, que eso es lo que andábamos buscando. Entonces ustedes ven que concentra el poder de compra, tiene volumen, y si usted compra bastante, usted tiene mejor precio, mejores condiciones de crédito. Y aquí se la ventaja de esta ley. Usted puede concentrar volumen, traerlo a El Salvador y desde aquí hacer la distribución. Pues tiene mucho beneficio logístico, ¿verdad? Recuerden que la característica es que no hay transformación de las mercancías, que el control aduanero va a ser limitado al cumplimiento del plazo. Y en esencia, en los dos, en el depósito aduanero y en la gestión temporal para la ley de servicios internacionales, deben ustedes el cuidado de la integridad del inventario que van a tener ahí. Lo que decíamos el sábado, que tenemos que tener muy claro con qué unidad o con qué criterio voy a reportar el inventario cuando voy a llegar a la aduana y mantenerme constante a lo largo del tiempo que esté ahí de carga. Lo que no se puede hacer es cambiar, ¿verdad? O sea, lo que les decía de los zapatos, ¿verdad? Que si vamos a declarar pares, pues pares van a ser. Entonces, yo puedo hacer un emprendimiento en función del pares de zapatos, la ventaja. Pero si dicen, no van a ser pares de zapatos, van a ser cajas conteniendo tantas unidades, de tantos pares, entonces, ese es el criterio que yo voy a utilizar. Por peso, lo que decíamos, ¿verdad? Peso, unidad, etc. Pero eso hay que ser consistentes. No se vaya a andar cambiando medio camino, ¿verdad? Como muchas veces alguien quiere hacer que, mire, ya no quiero manejar, si no quiero manejar, entonces sí da problema. Ahora, de los regímenes liberatorios, las principales regulaciones de los liberatorios son no hay plazo, una de las características que no hay un plazo de vencimiento en lo que es zona franca. Como el nombre lo está diciendo, hay una exención o redención del pago de impuestos o derechos aduaneros de acuerdo a la destinación de la mercancía. Por ejemplo, para explicar, en la reimportación es algo que viene de regreso y por eso la legislación le dice no va a pagar impuestos, no necesita pagar impuestos. Claro, en el caso de la reimportación hay de varias. Puede ser una reimportación que provenga de una exportación temporal para perfeccionamiento, sería pasivo. O puede ser una reimportación que provenga de una exportación temporal o reimportación en el mismo estado. O puede ser una reimportación de una exportación nacional que nos están devolviendo. Entonces ahí habría que, y cada una tiene su plazo. Para hacer una reimportación de una exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, hay que ver que sea dentro de los 6 meses que dice la legislación. O sea, que yo mandé a la reparación aquí. Yo tengo un plazo de 6 meses para que eso venga al país, se constate que es el mismo que se fue, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a constatar?
por los números de serie, la marca, etcétera, lo que se deja razón de eso, cuando viene se ve que cumple, que sea lo mismo. Y que vamos a ver que sea dentro de los 6 meses que dice la ley. Lo mismo en una exportación temporal para la exportación del mismo estado. Hay un plazo de 6 meses. La exportación. Sí, si usted manda algo a una exhibición comercial, tiene un plazo hasta de 6 meses para que retorne. ¿Y qué tal si no retorna dentro de los 6 meses? Viene a los 2 días después, se atrasó el vino. ¿Qué va a pasar? Pues le va a tocar pagar los derechos de impuestos como que si fuera la primera vez que lo va a traer, y la multa de $50, que es la que tenemos. Eso es, en esos casos. Pero cuando una exportación, una X1, en el tema del sistema aduanero, usted exportó un bien. Si es a la región, usó un FAUC. Si es fuera de la región, usa una declaración de mercancías. Y estando allá, le dice el proveedor, el su cliente, le dice, mire, ya no lo quiero, lo voy a devolver. ¿Qué plazo tiene ahí? ¿Tiene 6 meses? No, tiene hasta 3 años para traer. Entonces, en el caso de nosotros, yo no veo esa parte, como usted dice, hay que estar. Me fijo que para se exporta ciertas fincas. Se exportan, que nosotros exportamos al área sudamericana, a Honduras, que todos tenemos, veo yo que están en ese caso, en Honduras, exportaron 200 kilos de tinta exportaron. Pero el cliente allá, que somos nosotros mismos allá, pero el cliente ¿cómo es? Nuestro cliente en Honduras ya no lo regresó por X razón, porque ya no quiso. La cosa es que lo que hacen son técnicas de Honduras, es que lo vuelve a mandar a su trabajo. Vuelve a mandar, ahí ya entra la parte como de importación, porque lo estamos como importando nosotros después de que lo hemos exportado. Ya eso le complica contablemente, porque hay una inconsistencia, porque en realidad, contablemente, yo creé una cuenta por cobrar, me que lo están vendiendo. Sí. Y luego, cuando me lo devuelven, ¿qué hacemos? ¿Lo estoy comprando? No. Es una devolución. Es una devolución que me está dando. Y te entregan una devolución contable, si yo no me debo, y ya, la cuenta ya queda una reversión. Pero lo que la ley permite en el tema de mercancías nacionales o nacionalizadas que se emanan y que no la devuelven es aplicar la reimportación. Quiere decir que como es régimen liberatorio, no va a pagar ni derechos ni impuestos. Pero lo que pide la legislación es que usted les pruebe de que fue una devolución. ¿Cómo lo voy a probar? Mira, empresa hermana, mandame la nota de devolución, trae la explicación, que por calidad, que por plazo, lo que sea, te lo estoy devolviendo. Fíjese que he visto yo ocasiones, porque yo estoy como viendo la parte de afuera, ¿verdad? Nada más viendo lo que se sienta chico y esto, yo tengo mi propia. Bueno, entonces lo que he visto es que a veces lo ingresan como un producto que lo acaban de comprar, incluso piden nuevamente al laboratorio central de nosotros, ¿verdad? Se crea la MSDS, la TDS, para declarar lo que está viviendo nuevamente. Es probable que lo haga, porque le voy a contar. La legislación solo nos dice que tiene que justificarse el retorno del producto y que tiene un plazo hasta de 3 años, demasiado, 10 años, demasiado tiempo. Esta sí porque está en otro convenio que habría que cambiar para poderlo modificar. Entonces, en la reimportación, cuando se trata de mercancías que han salido y que nos la están devolviendo, lo que dice el legislador prácticamente es como para tener los requisitos, dice, para gozar de los beneficios de este régimen, el declarante deberá cumplir con los requisitos siguientes. Estoy hablando del artículo 526. Si se trata de mercancías reparadas sin costo alguno, ya vimos, ¿verdad?, que tiene que entrar, ¿verdad? No, no sé. Ya sería eso. Primero, no nos piden factura cuando viene de regreso.
O sea que el que devuelve o no lo está vendiendo, no lo está devolviendo, en la documentación de soporte no tengo que presentar factura. El artículo 523 dice que no se va a presentar factura. Y lo demás, sí, ¿verdad? Tengo que presentar la justificación de la devolución. Y tiene que justificar. Entonces, lo que le quiero contar es que la aduana ha emitido en el procedimiento ha establecido, ha establecido la obligación de que las empresas cuando vienen de regreso sí tienen que tramitar los permisos. Porque claro, viene de nuevo a ver si cumple los requisitos, pero la parte aduanera no tiene que pagar impuestos. Vea eso, ¿no? Por curiosidad. A ver si están ellos pagando, no creería que no, ¿verdad? Pero las mercancías reimportadas deberán encontrarse en el mismo estado en que se exportaron, salvo el normal deterioro causado por el uso al que fueron destinadas o las medidas adoptadas para su conservación, siempre que éstas no incrementen el valor que tenían las mercancías al momento de su exportación. Y aquí lo que dice, ¿verdad? Que no se va a pedir, se efectúa, dice, la factura, la declaración de valor y el certificado de origen, eso no lo va a pedir. Y aquí indica las causas que motivan la devolución de las mercancías ante la aduana. Eso es básicamente lo que se les pide. Pero no hay una cantidad, digamos, o algo, ¿no? Pero sí, lo que le quiero decir, que la aduana, entre otras cosas que ha agregado aquí el requisito es que siempre va a dar rojo. Siempre se da rojo y se lleva San Bartolo. ¿Por qué será? Porque más de alguno, me imagino yo, ¿verdad?, ha hecho una maldad. Lo quiere pasar como devolución y no va a comprar, ¿no? Exactamente. Entonces por eso la mano se lo voy a revisar. Y traiga los permisos también, para ver. Pero no le pide factura, porque eso no sale devolviendo. Y el documento de justificación de la devolución. Pero siempre tienen que tramitar, en todo caso, entre ellos, con la declaración, no. Ellos van a hacer en el caso de los hondureños, tendrían que hacer como voy a pagarle el impuesto, ¿verdad? Ellos sí van a hacer una exportación. Bueno, es complicado. Al revés, si nosotros estuviéramos devolviendo, las devoluciones se ha dicho que la aduana no debería de pedir factura de exportación, porque no es una venta, porque lo hablamos también el sábado. Aquí lo mismo, con ejemplo en Honduras, hacen una factura pero no fiscal, solamente para documentar que está devolviendo una carta donde hagan constar que están devolviendo el producto. Y del lado nuestro sería una reimportación que no va a pagar impuestos, pero que sí va a ser el objeto de una revisión física. En vez de factura no sería como nota de revisión. Puede ser una nota de revisión o una factura no fiscal, una factura comercial, sí, un documento. Ya establezca el detalle de las mercancías, pero esencialmente que se está devolviendo. En el caso de las reexportaciones, es el caso en donde las mercancías que han estado en un régimen suspensivo o liberatorio salen. La característica es que son mercancías que no se han nacionalizado. En el caso de ustedes, que hacen distribución en la región, usted la ingresa bajo la LCI, la tiene ahí, y empieza a colocar por toda la región. Todas esas son reexportaciones porque no se han nacionalizado, no son nacionales, han estado en un régimen suspensivo y ahí van a salir. Esa es la característica. Y la zona franca es liberatoria porque, como ya hemos dicho, ahí la zona franca se considera que las mercancías para los efectos no están. Ya lo define el Cauca como que es el régimen que permite ingresar a una parte delimitada del territorio de un estado parte mercancías que se consideran generalmente como que si no estuviese en el territorio aduanero con respecto a los tributos de importación, para ser destinadas según su naturaleza a las operaciones o procesos que establezca la autoridad competente. La zona franca puede ser, entre otras, comerciales, industriales o mixtas. Las que tenemos nosotros en El Salvador son mixtas, ya dijimos que puede ser industriales o de comercialización.
Muy importante es cómo les quede el acuerdo. Por eso que siempre a mí no me gusta opinar sea la ligera cuando me preguntan de DPAs o de zona franca, porque yo siempre digo, hay que ver el acuerdo, cómo quedó ese acuerdo. Porque el acuerdo les dice economía del extranjero, o sea, cuando salió, ¿verdad? El valor o costo de la mano de obra en la reparación, el monto del beneficio de quien efectuó el trabajo, así como las comisiones pagadas o por pagar a terceras personas, los gastos de embalaje, transporte y seguro incluidos en la reimportación. Entonces uno dice, bueno, pero si está con garantía, ¿cómo es eso? Bueno, vamos a ver, y cuando las mercancías reimportadas hayan sido reparadas dentro del plazo de garantía concedido por el proveedor, el valor en aduana se determinará considerando únicamente los gastos y costos no cubiertos por la garantía. O sea que la aduana le va a pedir la garantía. Hay que guardar, no pedirla. Pero se dan cuenta de que antes entraban sin pagar. Pero yo digo, a ver cuántas movidas encontró la aduana, que digo, no, o sea, no creo que le vamos a cobrar para desistir, que la gente utilice esta figura para... Acuerdo, mucha gente hacía eso de que hablaba al proveedor, decía, mire, cámbiame, ya no le mande a mí, ya mejor traigan, mándame nuevo. Mandaban. Entonces aparecía como que era una reimportación, no hay nada, que venía nuevo. Pues todo eso ha servido para que se vaya depurando la redacción y la aduana ya pide pues que se incorporen los valores de la reparación, de los costos de la reparación, dependiendo cómo esté la garantía. Entonces, esos son, ¿verdad? Y lo que nosotros vamos a ver esencialmente como regímenes especiales que nos interesan son la admisión para perfeccionamiento activo, que es lo que decimos que hacen los DPA, depósitos para perfeccionamiento activo, los depósitos aduaneros, que acabamos de estar hablando de la IM7, que así conocemos en SIDUNER, y lo que acabamos de agregar en el año 2007, 2009 se empezó a aplicar la Ley de Servicios Internacionales con el régimen de admisión temporal. Eso es lo que tenemos en los regímenes suspensivos. Entonces aquí tenemos el resumen. Y vemos nosotros, repito, los que nos interesan están en amarillo, son todos los regímenes. Pero lo que nos interesa a nosotros por efecto del tema de inventarios son los depósitos aduaneros, que ya dijimos que es el depositario que garantiza por cuenta de él, y el control se lo lleva a la Dirección General de Tesorería. Y por eso les comentaba de que el proceso es un poco más lento, en el sentido de que para hacer una entrada a un depósito aduanero, o sea, el e-time ustedes van a tener que saber calcular, para no irse mal, ¿verdad? Dar un tiempo que no es. ¿Por qué? El depositario del régimen de depósito aduanero, él tiene que darles una carta de aceptación, la carta de garantía, en donde él está diciendo que la garantía que tiene la global tiene un saldo que todavía les permite garantizar los derechos e impuestos que ustedes van a dejar garantizados por cuenta de fianza de él. Entonces, ellos llevan su cuenta, ¿verdad? Dicen, tantos miles en la operación, me queda un saldo, pero todavía hay que ir a la Dirección General de Tesorería para que ellos le digan el visto bueno. Sí, es cierto, ellos también llevan su control, el control del almacén y el control de tesorería. Cuando la tesorería da el visto bueno, la carta de garantía, ya se le lleva a la aduana para tramitarla. En tanto no se tenga eso, no se puede. Y muchas veces estos almacenes tienen una aduana de jurisdicción, que es ahí donde se va a presentar la documentación. Y puede haber una selectividad, obviamente, y si da rojo, ahí lo van a revisar. Se hace la revisión por parte de la aduana, si todo está en orden, se carga y se va a depositar, ya a guardar en el depósito. Porque hay dos tipos de depósitos. Hay unos depósitos que tienen delegación de aduana y otros que no. Los que no tienen delegación de aduanas tienen que ir, el usuario, el cliente, tiene que ir a la aduana de jurisdicción. Eso también atrás. Porque yo tengo que, uno, tramitar la carta de garantía, llevarla a tesorería, después regresar, ir a la aduana, a pasar la selectividad. Y casi, bueno, me acuerdo que en un tiempo que todas daban rojo. Entonces, claro, eran mínimo 3 días. Entonces, a mí me ha causado un gran estrés porque la carga tal vez ni siquiera había llegado a la frontera de
con Guatemala, tengo un cliente que era la carga era de México y no había ni pasado la frontera de Guatemala y ya la querían. Y yo decía, ¿y cómo vamos a hacer? Si hay que hacer que lleguen aquí y le den el tránsito al almacén, y luego de eso tenemos que a San Bartolo, y luego hacer ese trámite, y luego irle a guardar al depósito. Entonces, 3 días de barato, como mínimo, corriendo, y ahí todo a hacerlo, 3 días. Y otros 3 días o 2 para salir, porque los desprendimientos, como vamos a ver, igual se transmiten, se presentan, y lleva su tiempo. Entonces, sí, bien, puede ser una semana. Entonces, y piensen, cuando no hay, lo peor es cuando la Dirección General de Tesorería se va de vacaciones. O sea que ya mañana la gente se va de vacaciones. Pudiera hacer un ingreso ya ahorita a un almacén si la dirección ya no se puede. ¿No? También en la planificación implica eso. Entonces depende, si la gente dice, no importa, puedo vivir con eso, siempre y cuando estén enterados. Está bien, porque me dan el bono el certificado de depósito, que es lo que yo necesito para ir a qué sé yo, a que me den garantías o es mi capital, a esa gente que tiene líneas abiertas con los bancos, la línea de crédito, línea de capital de trabajo. Y la condición que los bancos le dan es que le doy el dinero, pero usted, tu materia prima, me lo tiene que traer a este almacén. Y está ya, son gente, a veces son vinculados aunque con la ley de banco se trató de que los bancos solo se dedicaran a eso, no tuvieran relaciones con otras actividades. Bueno, siempre hay alguna vinculación con bancos. Entonces algún banco le va a decir, mire, sí, le vamos a dar el préstamo, pero toda la materia prima la va a tener que llevar a ese almacén para control también del banco. Tiene lógica, no lo va a ocupar para comprar un carro. Entonces por eso se le pone esa condición. Entonces eso es en el depósito. Hay que tener en cuenta, repito, el tema de lo que implica el visto bueno de tesorería. Yo recuerdo que hace unos años se habló de que se iba a automatizar, que ya no fuera necesario ir a sacar el visto bueno de tesorería, lo que se pudiera hacer en línea. Pero no sé, al final creo que no. Preguntaba yo hace poco a alguien de aduana si se había hecho, parece que solo se empezó a hacer, pero no se terminó. Hasta que sí, el problema, que ir a hacer. Tenemos, ya hablamos, ¿verdad?, la admisión temporal para perfeccionamiento activo, que básicamente en El Salvador no requiere garantías, el único país en Centroamérica que no requiere garantías para los DPA. Y yo creería que una de las cosas por las que la gente se siente desesperada es porque la aduana siempre está auditando, controlando, pidiendo reportes trimestrales de inventarios y todo eso. Por lo que como no hay garantía, y tal vez en otros países no sería tanto el agobio, porque como hay la garantía, entonces el fisco dice, bueno, si estos se van, yo aquí les cobro con la garantía. También ya está bueno tener garantía, no sé cómo se ve, ¿verdad? Al final porque acuérdense que la garantía uno tiene el costo financiero, y no es que le voy a poner al fisco los $150,000, los 2 millones ahí, no, es una fianza la que uno da. Y tiene un costo financiero, pero no es igual a tener para esos líos de la auditoría y todo eso. Ahora, si hay la admisión temporal para perfeccionamiento activo fuera de la ley de zonas francas, pues usted va y lee la legislación, se van a dar cuenta que se puede. Una empresa industrial pudiera optar a este régimen. El problema es que en el país no se ha desarrollado. ¿Quién lo debería desarrollar? Pues la aduana, ¿verdad? La aduana. Y lamentablemente solo se parte como que solo los DPA existen, pero una industria pudiera, en mi opinión, optar para el régimen. Lo que sucede es que a veces las aduanas son muy quisquiosas en el tema del control, para decir, no podemos, ¿cómo vamos a controlar su operación, lo que entra, lo que sale, lo no, ¿verdad? Entonces a la fecha no se ha desarrollado. Y lo que nos interesa a nosotros es, como hemos dicho, la ley de admisión temporal bajo la ley de servicios internacionales. Esa, en definitiva, tiene la ventaja de que no requiere una garantía.
Y esto incide obviamente en el costo logístico de la operación. Otra de las características de los regímenes suspensivos temporales es que principalmente están dedicados a los procesos que conocemos como TER, no lo olviden, transformación, elaboración o reparación. Sin embargo, si ustedes van a ver nuestras leyes zonas francas, de reparación no se habla, más que cuando alguien manda a reparar un equipo. O sea, la actividad como tal de reparación no tiene mucho desarrollo. Pero reparación de equipos tecnológicos sí está en la ley de servicios internacionales. Eso se lo digo porque ahí está la ley y yo digo que poca gente la está usando. Siempre creemos que la ley de servicios internacionales es solamente para actividad logística, pero la ley de servicios internacionales tiene otras actividades: reparación de naves, aeronaves, producción cinematográfica, montaje de voces, servicios médicos hospitalarios, servicios de oficina, como BPO, todos los servicios business como el nombre en inglés, pero que se hace, qué sé yo, planillas, se hace call center, también está con la ley de servicios internacionales. O sea, la ley tiene más actividad, no solamente la logística. Y una de ellas que me llama la atención es la reparación de equipos tecnológicos. ¿Por qué me llama la atención? Porque hay muchos jóvenes que también pueden ser emprendedores y conseguir, pues, que sea recuperación de materiales, reparación, muchas actividades que se pueden hacer en El Salvador y que están contempladas en esa ley, y la beneficios fiscales, que es interesante. En función de la destinación aduanera, pues ya le dijimos que la destinación aduanera es el por qué o para qué. En el caso de la admisión temporal para el profesionamiento activo, esa es la destinación, proceso de transformación o elaboración. Y los controles que se tienen de parte de la aduana van en función de controlar, en función de verificar que las materias primas que se traen exentas de impuestos se utilicen para esos procesos. Es lo que anda viendo la aduana. Y esa es la razón del por qué les piden los famosos reportes trimestrales. Sus colegas de una más tienen que estar presentando reportes trimestrales, aunque se haya cambiado la marca, igual eso nos va a tocar. Los reportes trimestrales son 5 anexos que se mandan a la aduana, uno con información administrativa general, el otro que hay que reportar las materias primas, hay otro que hay que reportar productos terminados, el coeficiente de producción, y el final ya es el consolidado de todo, que es la famosa hoja ¿cómo le llaman? De cargo y descargo, pero tiene su nombre en la ley, cuadro demostrativo de descargos. Y eso es lo que se trimestralmente está demandando a la aduana. Y si no se presentan los reportes, pues hay riesgo de desconexión de parte de la empresa. Estaba yo viendo la reforma que han hecho y da la duda de que si eso ya no lo va a poder hacer la aduana, porque con la redacción en la que se ha hecho no queda muy claro. Pero bueno, veamos entonces lo que son también en cuanto a la operación. Otra destinación importante es la logística. Y ahí tenemos los dos regímenes. En lo que es el depósito aduanero como tal, la ley de 7 que acabamos de explicar, y la admisión temporal bajo la ley de servicios internacionales, que es muy propio de El Salvador. Aunque yo les estaba comentando de que me he enterado de que hay otros países que quieren tomar la idea, porque la idea de la ley de servicios es buena en el sentido de que agiliza la operación. Y que no, porque pónganse a pensar ustedes, un inversionista extranjero que no quiere incurrir en costos de establecimiento, porque cuesta establecerse en un país, entonces él le da su inventario a un usuario directo de la ley, o sea, estas empresas que están operando ahí, para que le administre el inventario. Y él se dedica desde ya a hacer la venta. Entonces ya le dice, colóqueme esto, el producto de tal país, en tal país, esto en tal país. Y no tiene que venir a él a abrir una operación en El Salvador. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros, los salvadoreños, a pesar de ello, no tenemos las condiciones apropiadas
para hacer logística, porque no nos engañemos, no tenemos, no tenemos un puerto, el otro ahí está todavía, que no se logra dar utilidad. En nuestros aeropuertos, cuando uno va a otro aeropuerto se da cuenta que es bien chiquito de nosotros. Cuando uno va dice, no, que ver. Aquí en la región, Costa Rica, vamos a Panamá. Chiquitita la operación. Entonces, incluso en carga aérea, ustedes si van a ver la estadística de CEPA, nosotros ya tenemos un tope, tenemos varios años que estamos ahí como en un tope y no subimos la carga aérea. Claro, la carga aérea es exportación. Es decir, que nosotros nuestro nivel de exportación por vía aérea no crece, porque tal vez no hay el nivel de producción que se requiere para no decir que no hagamos abasto saliendo nosotros con carga, no, tenemos nosotros. Pero por medio de esta ley de servicios internacionales es que estamos logrando generar volúmenes de carga que viene El Salvador. Ahí sí. Ahora que ustedes traen, ¿cuánto nos da? Eso, más lo otro, es donde uno ve el crecimiento de las cifras que ha aumentado la operación, porque se ve que tiene el beneficio de la ley y permite la distribución regional, que eso es lo que andamos buscando. Entonces ustedes ven que concentra el poder de compra, tiene volumen, y si usted compra bastante, ¿qué tiene? Mejor precio, mejores condiciones de crédito, y aquí se la ventaja de esta ley. Usted puede concentrar volumen, compra, traerla a Salvador y desde aquí hacer la distribución. Pues tiene mucho beneficio logístico, ¿verdad? Recuerden que la característica es que no hay transformación de las mercancías, que el control aduanero va a ser orientado al cumplimiento del plazo. Y en esencia, en los dos, en el depósito aduanero y en la revisión temporal para la ley de servicios internacionales, tengan ustedes el cuidado de la integridad del inventario que van a tener ahí. Lo que decíamos el sábado, que tenemos que tener muy claro con qué unidad o con qué criterio voy a reportar el inventario cuando voy a llegar a la aduana y mantenerme constante a lo largo del tiempo que estén ahí en carga. Lo que no se puede hacer es cambiar, ¿verdad? O sea, lo que le decía de los zapatos, ¿verdad? Que si vamos a declarar pares, pues pares van a ser. Entonces puedo hacer un desprendimiento en función del pares de zapatos, la ventaja. Pero si dicen, no van a ser pares de zapatos, van a ser cajas conteniendo tantas unidades, de tantos pares, entonces ese es el criterio que yo voy a utilizar. Por peso, lo que decíamos, ¿verdad? Peso, unidad, etc. Pero eso hay que ser consistentes. No se vale andar cambiando medio camino, ¿verdad? Como muchas veces alguien quiere hacer que, mire, ya no quiero manejar, si no quiero manejar, entonces sí da problema. Ahora, de los regímenes liberatorios, las principales regulaciones de los liberatorios son no hay plazo, una de las características que no hay un plazo de vencimiento en lo que es zona franca. Como el nombre lo está diciendo, hay una exención o regresión del pago de impuestos o derechos aduaneros de acuerdo a la destinación de la mercancía. Por ejemplo, para explicar, en las reimportaciones algo que viene de regreso, y por eso la legislación le dice no va a pagar impuestos, no necesita pagar impuestos. Claro, en el caso de la reimportación hay de varias. Puede ser una reimportación que provenga de una exportación temporal para perfeccionamiento, sería pasivo. O puede ser una reimportación que provenga de una exportación temporal o reimportación en el mismo estado. O puede ser una reimportación de una exportación nacional que nos están devolviendo. Entonces ahí habría que, y cada una tiene su plazo. Para hacer una reimportación de una exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, hay que ver que sea dentro de los 6 meses que dice la legislación. O sea, que yo mandé a reparación un equipo, yo tengo un plazo de 6 meses para que eso venga al país, se constate que es el mismo que se fue, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a constatar?
con los números de serie, la marca, etcétera, lo que se deja razón de eso, cuando viene se ve que cumple, que sea lo mismo. Y que vamos a ver que sea dentro de los 6 meses que dice la ley. Lo mismo una exportación temporal para la reimportación del mismo estado. Hay un plazo de 6 meses. La exportación. Sí, si usted manda algo a una exhibición comercial, tiene un plazo hasta de 6 meses para que retorne. ¿Y qué tal si no retorna dentro de los 6 meses? Viene algunos 2 días después, se atrasó el vino. ¿Qué va a pasar? Pues le va a tocar pagar los derechos de impuestos como que si fuera la primera vez que lo va a traer, y la multa de $50, que es la que tenemos. Eso es, en esos casos. Pero cuando una exportación, una X1, el tema del sistema aduanero, usted exportó un bien. Si es a la región, usó un FAUC. Si es fuera de la región, usa una declaración de mercancías. Y estando allá, le dice el proveedor, el marca a su cliente, le dice, mire, ya no lo quiero, lo voy a devolver. ¿Qué plazo tiene ahí? ¿Tiene 6 meses? No, tiene hasta 3 años para traerlo. Entonces, en el caso de nosotros, yo no veo esa parte, ¿verdad? Pero como usted dice, hay que estar. Me fijo que se exporta ciertas fincas. Se exportan, que nosotros exportamos al área sudamericana, a Honduras, que todos tenemos, veo yo que están en ese caso, en Honduras, exportaron 200 kilos de tinta exportaron. Pero el cliente allá, que somos nosotros mismos allá, pero el cliente de nuestro cliente en Honduras ya no lo regresó por qué razón, porque ya no quiso. La cosa es que lo que hacen son técnicas de Honduras, es que lo vuelve a mandar a su trabajo. Vuelve a mandar, ahí ya entra la parte como de importación, porque lo estamos como importando nosotros después de que lo hayamos Y a exportado. eso le complica contablemente, porque hay una inconsistencia, porque en realidad, contablemente, yo creé una cuenta por cobrar, por ejemplo, lo están vendiendo. Sí, ajá. Y luego, cuando me lo devuelven, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Lo estoy comprando? No. Es una devolución. Es una devolución que me está Ajá, y tendré que dar una devolución contable, si yo no me debo, y ya, la cuenta ya queda una reversión. Pero lo que la ley permite, el tema de mercancías nacionales o nacionalizadas que se mandan y que no la devuelven, es aplicar la reimportación. Quiere decir que, como es régimen liberatorio, no va a pagar ni derechos ni impuestos. Pero lo que pide la legislación es que usted les pruebe de que fue una devolución. ¿Cómo lo voy a probar? Mira, entonces, hermano, mandame la nota de devolución, no hay la explicación, que por calidad, que por plazo, lo que sea, te lo estoy devolviendo. Fíjese que he visto ocasiones, porque yo estoy como viendo la parte de afuera, ¿verdad? Nada más viendo lo que se sienta chiqui y esto. Yo tengo mi propia. Bueno. Entonces lo que he visto es que a veces lo ingresan como un producto que lo acaban de comprar, incluso vienen piden nuevamente al laboratorio central de nosotros, ¿verdad? Se crea la MSDS, la TDS, para declarar lo que está viniendo nuevamente. Es probable que lo hagan, vaya, porque les voy a contar. La legislación solo nos dice que tiene que justificarse el retorno del producto y que tiene un plazo hasta de 3 años, demasiado, dicen años, demasiado tiempo. Esto sí porque está en otro convenio que habría que cambiar para poderlo modificar. Entonces, en la reimportación, cuando se trata de mercancías que han salido y que nos la están devolviendo, lo que dice el legislador prácticamente es como para tener los requisitos, dice, para gozar de los beneficios de este régimen, el declarante deberá cumplir con los requisitos siguientes. Estoy hablando del artículo 526. Si se trata de mercancías reparadas sin costo alguno, ya digo, ¿verdad?, que tiene que entrar, ¿verdad? No, no sé. Ya sería eso. Primero, no nos piden factura cuando viene de regreso.
O sea que el que devuelve uno no está vendiendo, no lo está devolviendo, en la documentación de soporte no tengo que presentar factura. El artículo 523 dice que no se va a presentar factura. Y lo demás, sí, ¿verdad? Tengo que presentar la justificación de la devolución. Y tiene que justificar. Entonces, lo que le quiero contar es que la aduana ha emitido un procedimiento establecido, lo estaba leyendo, ha establecido la obligación de que las empresas cuando vienen de regreso sí tienen que tramitar los permisos, porque claro, vienen de nuevo a ver si cumple los requisitos, pero la parte aduanera no tiene que pagar impuestos. Vea eso, ¿no? Por curiosidad, a ver si están ellos pagando. No creería que no, ¿verdad? Pero las mercancías reimportadas deberán encontrarse en el mismo estado en que se exportaron, salvo el normal deterioro causado por el uso al que fueron destinadas o las medidas adoptadas para su conservación, siempre que éstas no incrementen el valor que tenían las mercancías al momento de su exportación. Y aquí lo que dice, ¿verdad? Que no se va a pedir, se efectúa, dice la factura, la declaración de valor y el certificado de origen, eso no lo va a pedir. Y aquí indica las causas que motivan la devolución de las mercancías ante la aduana. Eso básicamente es lo que se les pide. Pero no hay una cantidad, digamos, algo. ¿No? Pero sí, lo que le quiero decir, que la aduana, entre otras cosas que ha agregado aquí el requisito es que siempre va a dar arroz. Siempre se da arroz y se lleva San Bartolo. ¿Por qué será? Porque más de alguno, me imagino yo, ¿verdad?, ha hecho una maldad. Lo quiere pasar como devolución y no va a comprar nada. Exactamente. Entonces por eso la mano se lo voy a revisar. Y traiga los permisos también, para ver. Pero no le pide factura, porque eso lo están devolviendo. Y el documento de justificación de la devolución. Pero siempre tienen que tramitar, en todo caso, entre ellos, las figuras la declaración, no. Ellos van a hacer en el caso de los hondureños, tendrían que hacer como ya pagaron el impuesto, ¿verdad? Ellos sí van a hacer una exportación. Bueno, eso es complicado. Al revés, si nosotros estuviéramos devolviendo, las devoluciones se ha dicho que la aduana no debería de pedir factura de exportación, porque es una venta, porque lo hablamos también el sábado. Aquí lo mismo, pues, con un ejemplo en Honduras, hacen una factura pero no fiscal, solamente para documentar que está devolviendo una carta donde hagan constar que están devolviendo el producto. Y del lado nuestro sería una reimportación que no va a pagar impuestos, pero que sí va a ser el objeto de una revisión física. En vez de factura no sería como nota de revisión. Puede ser una nota de revisión o una factura no fiscal, Una comercial. Sí, un documento que establezca el detalle de las mercancías, pero esencialmente que se está devolviendo. En el caso de las reexportaciones, es el caso en donde las mercancías que han estado en un régimen suspensivo o liberatorio salen. La característica es que son mercancías que no se han nacionalizado. En el caso de ustedes, si hace distribución en la región, usted la ingresa bajo la LCI, la tiene ahí, y empieza a colocar toda la región. Todas esas son reexportaciones porque no se han nacionalizado, no son nacionales, han estado en un régimen suspensivo, y ahí van a ser. Esa es la característica. Y la zona franca es liberatoria porque, como ya hemos dicho, ahí la zona franca se considera que las mercancías para un efecto no están. Y ahora lo define el Cauca como que es el régimen que permite ingresar a una parte delimitada del territorio de un estado parte mercancías que se consideran generalmente como que si no estuviese en el territorio aduanero con respecto a los tributos de importación, para ser destinadas según su naturaleza a las operaciones o procesos que establezca la autoridad competente. La zona franca puede ser, entre otras, comerciales, industriales o mixtas. Las que tenemos nosotros en El Salvador son mixtas, ya dijimos, puede ser industriales o de comercialización.
Muy importante es cómo les quede el acuerdo. Por eso que siempre a mí no me gusta opinar hacia la ligera cuando me preguntan de DPAs o de zona franca, porque yo siempre digo que ver el acuerdo, cómo quedó ese acuerdo. Porque el acuerdo les dice economía, entonces, bueno, tenemos ya cómo se hace el control, los movimientos de entrada y salida. Por ejemplo, estamos poniendo aquí el caso de una zona franca. En una zona franca, ¿cómo va a entrar a la zona franca? Con una declaración de mercancías, una así. Yo no tengo que estar viendo lo que me pide la ley en función del plazo, que ya sé que en zona franca no hay plazo, y cómo voy a estar haciendo las salidas. Aquí lo importante es mantener la integridad del inventario fiscal. Eso para mí es fundamental. Ya vamos a ver que hay varias maneras varios errores que generan diferencias de inventarios. Muchos errores que pueden generar. Pero el modelo ideal sería, entra una cuantía determinada, y aquí hay una diferencia importante. Cuando entran las cargas a un depósito temporal, entran bultos. La aduana controla bultos. ¿De dónde sacan los bultos? De los manifiestos de carga, del conocimiento de embarque. Entonces, ahí dice tanto, se reciben, hay un jefe de bodega, un lugar de almacén, entonces hace el conteo y si es conforme. Entonces, bultos recibidos, bultos manifestados versus bultos recibidos, pega, perfecto. Pero cuando estamos en un régimen de esto, en donde vamos a custodiar cuantías, ya no es los bultos. Un buen control que se debería hacer es contra cuantías. En el caso de ustedes, donde están almacenando, no sé si lo hacen, pero deberían contar los zapatos, los pares de zapatos. Que miren que hay mucho trabajo, sí. Usted le está entregando ya no bultos, usted le está entregando la cuantía que dice la factura. Su factura dice, no sé, 120 pares de zapatos de modelo tal. O 130 de modelo tal, y las tallas, talla tal. Entonces, ya viene la factura. El depositario, La ropa igual, bien entregado, se puede hacer ese cargo de inventarios. Porque a ese nivel tiene que recibir el depositario. Ya no es, yo recibí bulto voy a entregar. No, ahí ya no, ahí es cuando. Clasificado. Exacto. Entonces, cuando ya va a entrar a la ubicación en el almacén, a las posiciones de racks y todo, ahí tiene que ir contado. Y eso es importante. Porque lo contrario, usted no tiene la garantía de que le van a hacer una buena custodia de su inventario. Es bien complicado, ¿verdad? Porque realmente se trae muchas cosas, ¿no? Porque entran cosas también como accesorios, como las pintas de zapatos, de cintas y de diferentes colores, tamaños. Pero ese es el negocio, para eso es. Entonces, es difícil, yo sé, fácil decirlo, yo he estado en una empresa que dan esos servicios y sé que es complicado, pero ese es el servicio. Corresponder con las cuantías, con las cantidades. Yo siempre decía que dedicar el tiempo para la solicitación del pedido y dar. Claro, una ventaja es la tecnología, porque si la empresa usted tiene su tecnología ya adquiriendo su código de barras por K, y ya el que le recibe también maneja el código de barras, ya más fácil es hacer un piqueo, ubicación, y eso ya de vez en cuando va a leer el código de caja a ver si viene completa la cuantía, no viene cambiar las partes. Hay empresas que son muy confiables en eso, que ya viene un error ahí, ¿verdad? Entonces eso, y igual la salida, el mismo detalle cuando entramos y cuando salimos, el control a nivel de cuantía. Y la forma de salida, cada legislación nos lo va permitiendo. Por ejemplo, en la ley de servicios internacionales ustedes pueden ingresar inventarios a nivel para distribución regional y para venta del país. Lo que es para venta del país hay que pagar los impuestos. Sí, eso es muy importante, esa secuencia, porque está regulada en otra ley, la ley de simplificación aduanera, que dice de que
los regímenes, para yo pasar al régimen definitivo, tengo que primero pagar el impuesto y después usted le vende a quien quiera con el soporte que corresponde, factura, consumidor final, o su cliente le está pidiendo un comprobante de crédito fiscal. Pero usted primero nacionaliza. ¿Por qué lo digo? Porque hay cosas que lo hacen al revés, primero venden y después entregan. Entonces rompen el ciclo. Casi siempre lo hacen porque los gerentes comerciales andan siempre, vaya en el cierre, y entonces le dicen, mire, vamos a vender ya, hágase la factura de fulano, y la carga está ahí todavía en la bodega. Entonces rompen el ciclo porque le están, claro, cuando venga la autoridad a hacer una auditoría y decir, usted vendió antes de haber ingresado. ¿Cómo lo va a ver la autoridad? Es fácil, hay una secuencia. Y esta venta, ¿dónde está la declaración de mercancía? El IM4. Ah, aquí está. Mire, pero los créditos fiscales usted lo hizo con fecha 29 o con fecha 30 de agosto. Pero la declaración la vino a hacer hasta el 31. ¿Cómo es eso? No, todo el mundo insiste, hay que insistir en eso. Hagámoslo en orden. Primero nacionalizo y después vengo. Que la secuencia quede ordenada. Ya. Eso es el orden y así está en el artículo 11 reformado de la Ley de Simplificación Aduanera. ¿Qué es Una reexportación. Reexportación. Sí, lo que usted hace cuando le vende a, qué sé yo, a Mala Calzado Guatemala, saliendo del parque, eso es una X3, una reexportación. Entonces, como decimos, puedo vender local, me lleve 4, y reexportación es ya la X3. Y para ir terminando esta parte, veamos. Bueno, esto se conoce como descargo o desprendimientos. En otros países tienen otros nombres más o menos parecidos. Pero todo esto la aduana nos pide que se adjunte el cuadro de descargos o el demostrativo de descargo. Entonces, parte de lo que se hace, y creo que ustedes van a hacer, tienen un sistema que le ayuda al control de inventarios. Entonces, su agente aduanal, cuando se le pide un desprendimiento, o sea, porque va a importar, va a pagar los impuestos para la venta nacional, o se lo va a llevar para otro país, él a la aduana le presenta el cuadro de descargo. Entonces va a la hoja, voy a ver si encuentro ahorita en el archivo, para que usted nunca lo ha visto. No va a ver usted que ahí está sistematizado, hay gente que hay algunos sistemas que se están vendiendo en el país que llevan ese control. Todo el sistema le da el saldo a la aduana, de lo que va quedando. Y el sistema informático, también lo vamos a contar después del receso, hay ciertas validaciones que hace el sistema para controlar el inventario. Lamentablemente, la aduana logró hacerle validaciones al CIDUNER, pero al parecer en algún momento esas validaciones del sistema las perdió. Hubo algo ahí que hizo que ya no se pudiera llevar esa validación. ¿A qué me refiero? A que el sistema revisaba, cuando usted le transmitía una X3 al sistema, le preguntaba al sistema, ¿de qué está desprendiendo? De la IM5 número tal. ¿Qué veía el sistema? Dependiendo, si él es de servicio, o depósito, miraba que estuviera dentro del plazo. Una primera validación, ve las fechas, está bien. Segunda validación, ¿de qué inciso arancelario está desprendiendo? De este inciso. ¿A qué factura pertenece? A este. ¿De qué fecha la factura? De este. Entonces, y llevaba ahí como su unidad, la unidad que usted había reportado. Y ahí lo quedaron los saldos. Esas eran las validaciones. Lógica, ¿no? Para ver que no estuvieran desprendiendo de otra factura, que no estuviera desprendiendo de otra IM5 equivocada. Entonces le regulaba eso. Al principio, como los operativos, los que hacen las declaraciones no estaban acostumbrados, empezaron a meter la pata. Entonces, claro, el sistema podía tener yo una cuantía, el sistema de aduanas, pero si el despacho en bodega lo hacían mal,
Cuando yo venía, decía, bueno, vamos a desprender del modelo de calzado tal modelo, tal, color. Cuando decían los de la bodega, no, porque despachamos otro color, otra talla. ¿No? Ahí empezaban a tener problemas porque tal vez a nivel del sistema de aduana tenía existencia, pero el físico usted ya lo tenía, por un mal despacho, o al revés. En el sistema usted no tenía cuantía, pero físicamente el bodeguero le decía, aquí tengo tantas cajas. ¿Qué pasó? Cayó de despacho generalmente. Pues eso me pasó, ¿verdad? Eso es un problema permanente, digamos. Pero por lo menos el sistema tenía esas pequeñas validaciones. Pero hubo un momento en que se perdió la validación, se rompió el sistema, ya no hacía esas validaciones. Y entonces el desorden se ha hecho más grande todavía. Se han tratado de enderezar las cosas, pero ahí estamos todavía complicados. Ya. El control, entonces, solo para resumir aquí, el control siempre va a ser permanente. Adicional a los controles de los sistemas y demás, la aduana ha estado pidiéndole a sobre todo a los usuarios directos y a los depositarios que inviertan en básculas, en sistemas de control alimentario en línea, sistemas de control alimentario y inventario en la línea, o sea que esté en web, que la aduana lo pueda ver. Circuito cerrado de cámaras con los accesos directos a la Dirección General de Aduana y a las administraciones de aduana de cada parque o zona franca o depósitos, y otras garantías de seguridad adicionales como en las entradas, las salidas, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que se tiene ahí. A pesar de eso, ya vamos a ver que hay problemas y cómo tratar de darle alguna idea de cómo resolver los descuadros alimentarios que se dan, ¿verdad? Entonces, si quieren, vamos al receso y a las 10:30 seguimos.